Bueno, gracias, muy buenos días. Un cordialísimo saludo a todos los oyentes y televidentes de Onda Ambiental Estéreo. Hoy nos encontramos en otro programa más de algo más que propiedad horizontal. Ese es precisamente el tema, Marlene, perdóname. Entonces, Más que contabilidad, más más que que contabilidad, contabilidad en discúlpeme, propiedad tuve aquí horizontal. un pequeño lapsus que estaba aquí tomando una nota. Entonces, más que contabilidad en propiedad horizontal, programa que vamos a emitir todos los lunes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Dirigido por Once. Marlene Tocarruncho, Marta Mususú, Ofelia Barros, Jorge Enrique Hernández, y me faltó otra, Ofelia, y hoy tenemos Yurani, Durani. Ofelia Yurani, que no Yurani. la veo hoy. Igualmente tenemos un invitado muy especial, el abogado Camilo García, especializado en temas de propiedad horizontal. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que vamos a iniciar. Tiene la palabra Marlene Tocarruncho para que nos dé un saludo a todos estos oyentes que ya están conectados por Onda Ambiental Estéreo, la emisora Sin Fronteras. Siga, Marlene, por favor. Muchas gracias, don Ricardo. Aquí, como todos los lunes, esperamos estar con ustedes acompañándolos para hablar de temas de propiedad horizontal, todos hacia el área contable. Sin embargo, en el área contable afecta todo lo que pasa en el resto de la comunidad. Entonces, por eso es más que contabilidad. Y hoy tenemos un invitado que pues yo considero que Ofelia sea la mejor persona para presentarnos a ese invitado. Buenos días. Buenos días, Marlene, y a todos los miembros de la mesa de trabajo. Bueno, Camilo García es abogado especializado de la Gran Colombia, especializado en graduado de la Gran Colombia, especializado en seguridad social y relaciones laborales de la Universidad de Externado. Es miembro fundador del grupo Forsetti, un bufete de abogados muy importante en Bogotá. Yo creo que pues, me puedes complementar ahí, Camilo, por favor. Muchas gracias, Ofelia. Muy buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Me place primero pues estar acá. Doy las gracias por la invitación, doy las gracias por compartir estos espacios en donde podemos interactuar desde ramas hermanas como es la contabilidad y el derecho. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Camilo García, yo soy abogado, soy especialista en seguridad social de la Universidad de La Sabana, soy especialista en relaciones industriales y derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia. He sido conferencista internacional en temas de derecho comparado con la Ciudad de México y soy CEO de Grupo Forsetti Abogado, firma que se dedica a la asesoría en propiedad horizontal y en derecho corporativo en temas laborales, tributarios y comerciales. Entonces, por eso hemos tenido estas frecuentes preguntas sobre el tema de hoy, ¿no? Gracias, Bueno, Camilo. Dale, Marta. bueno, entonces una muy bienvenida a Camilo García para que Gracias. en este programa, como su nombre lo indica, más que contabilidad en propiedad horizontal, vamos a comenzar a tocar otros temas que de pronto no los ven como tanto en la parte contable, pero que sí están tocando a nuestra propiedad horizontal. Y uno de estos temas es qué posibilidades existen en la propiedad horizontal de sanciones ante la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, cómo podemos evitar esas sanciones en la propiedad horizontal y destruir los mitos y sacar las verdades en estos temas. Uno de los mitos que se tiene en la propiedad horizontal es que la propiedad horizontal no es empleador. Entonces destruyamos esos mitos. La propiedad horizontal como persona jurídica sí puede ser empleador. Otro mito, que a las propiedades horizontales no las sancionan la UGPP. Camilo, tú nos quieres contar si eso es falso, si ese mito es falso o verdad. Bueno, Gracias. yo te cuento, evidentemente el mito es totalmente falso. Falso, ¿por qué? Porque la unidad de gestión de pensiones y parafiscales fue creada justamente para eso,
Si lo miramos a largos rasgos, cuando se crea la ley en el 2007, esta ley inicialmente no buscaba sancionar a ninguna entidad, sino la ley 1607 lo que busca es simplemente crear un organismo de control, pero no tenía dientes. Posteriormente, ya en el año 2012, a través de la ley 1607, esa ley sí le otorga unas facultades justamente sancionatorias a la OGPP, que en virtud de ello lo que busca es que todas las personas independientes, digamos ya lo que hablamos de empresas grandes, pequeñas, la que sea, si tiene una vinculación con un trabajador, ya empieza a ser objeto de la mira de la OGPP y empieza a ser objeto de fiscalización por parte de la OGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y de Parafiscales, para el que no lo tenga claro. ¿Ok? Entonces, frente a ese mito totalmente falso, de por sí soy asesor de varias copropiedades y este año les han llegado varios requerimientos por parte de la OGPP justamente porque no hay una exactitud en información en la planilla única, ¿no? Bueno, Camilo, vemos que la propiedad de uso residencial no es responsable del impuesto a la renta. ¿Cómo hace la UGPP para cruzar esa información cuando la propiedad horizontal de uso residencial no es responsable de renta? ¿Contra qué cruza la información la UGPP? Porque en las mayorías de empresas, como en la propiedad horizontal de uso residencial y de uso mixto, de uso comercial, perdón, las de comercial y las de mixto, sí tienen obligatoriedad de presentar su declaración de renta, pero en las de uso residencial, ¿cómo las revisan? Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Les cuento. La ley 1607 del año 2012 crea esta unidad de gestión de pensiones para fiscales justamente porque existe un vacío pensional. Esto se deriva a través de los carruseles de las pensiones y la UGPP iniciando, digamos que es una hermana de la DIAN, ¿no? Entonces ahí viene tu pregunta. Al ser una hermana de la DIAN, siempre van a tener cruce de información. Siempre va a haber un cruce de información de la DIAN y de la UGPP. En los eventos, pues digamos lo que tú me estás comentando en este caso en específico, ¿cómo puede llegar a tener la UGPP esta información? Primero, muchas veces es porque son los mismos empleados o terceros interesados que exponen a la entidad. Entonces, por ejemplo, en muchos casos que el empleado, digamos, las propiedades horizontales tienen un problema, y es un problema muy serio en cuanto muchas veces contratan al conserje o contratan a la empleada a través de un contrato de prestación de servicios o algún tema así, y estos contratos que no son los que corresponderían, pues traen consigo a que esta persona puede llegar hasta demandar a la propiedad horizontal para crear un contrato realidad y así buscar el pago de sus mínimos laborales, como es pago de prestaciones sociales, pago de seguridad social y evidentemente el pago pues, de lo que protege la UGPP está en ese segundo acápite, que es la seguridad social. Entonces, cuando se hace esta sanción, la UGPP puede llegar digamos, así no tenga la información, puede llegar a hacer una inspección y hacer un requerimiento a la propiedad horizontal para que ella sea la misma la que aporte esta información y pues evidentemente poder hacer la fiscalización debida conforme a la solicitud de parte. Esa puede ser una de las formas como puede llegar la UGPP. La otra forma es por la planilla única, ¿no? El sistema de aportes a pensiones y salud,
por la planilla única también, digamos, tiene una conexidad para que la UGPP pueda llegar a darse cuenta de que hay movimientos inusuales. O simplemente lo que está haciendo la UGPP, para ser franco, por ejemplo, en este periodo del año 2021, está enviando correos masivos, está haciendo un corretaje masivo en busca de pescar. Muchas veces, muchas empresas me han llamado, me dicen, no, pero es que estamos asustados porque nos está requiriendo la UGPP, pero nosotros tenemos todo el día. Y es que los requerimientos, como es el primer paso que hace la UGPP, hay veces ni siquiera que las empresas son las que están omitiendo, sino simplemente le hace un requerimiento persuasivo a todas las empresas o a todas las propiedades horizontales de un respectivo sector para que ellas sean las que lleven esa información. Y así muchas entidades lo que hacen es llevar su respectiva información, ya sea por escrito a la dirección física de notificación o a través de la página web, y así es que tienen la información estas entidades. Marlencita, creo que tienes una pregunta porque tienes la mano ahí encalambrada de estarla levantando. Sí, pero lo que pasa es que, digamos que yo he visto que previo a esos requerimientos hay unas invitaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tan estricto es la aplicación de esa invitación? ¿Sí? Porque yo veo que la UGPP nos envía un comunicado donde dice que ha detectado en los cruces de información y que nos invita a que a partir del próximo mes se haga la aplicación debida y formal de esos pagos. Pero yo he visto mucha gente que dice, no, eso es invitación, entonces eso es para todo, eso es masivo, eso yo no le pongo cuidado. ¿En qué momento se pasa de esa invitación a de pronto empezar ya un proceso de fiscalización, Camilo? Gracias. Bueno, esta pregunta me parece fundamental y me parece que está muy enfocada y muy importante para los administradores, ¿no? Yo siento que los administradores de propiedad horizontal muchas veces no tienen este concepto muy claro, y como el contador va una vez cada 15 días, digamos, a veces no están como muy empalmados de la importancia que tiene que le llegue un requerimiento. Entonces muchas veces le llega ese requerimiento al conjunto y el administrador ni le pone cuidado, o le cuenta al contador 2 meses después. O le dice, ay, hace 5 meses me llegó ese requerimiento, yo no sé qué era. Este requerimiento, como bien lo había dicho, eso está regulado por la ley 1819 del año 2016, que ya ahí tenemos claramente cómo es el régimen sancionatorio, o cuáles son los pasos que debe seguir la UGPP para emitir una respectiva sanción. Pero en cuanto al primer requerimiento, que es la invitación, eso simplemente es una invitación para que usted actualice o para que usted informe sobre los reportes al pago de seguridad social que está realizando. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen, lo que hace la UGPP, digamos, desde la experiencia, es que ellos cogen determinado sector empresarial y les hace esta primera invitación. Pero por lo general, esta primera invitación, así como lo indica Gabriel García Márquez, ya es un tema de una presunción de una fiscalización segura. Es decir, por lo general, los 30 días de esta primera invitación, de este primer acercamiento con la UGPP, llega ahí sí un requerimiento formal. Y ahí es cuando empiezan las sanciones, porque aquí una vez aclaro, al primer, digamos, en este caso, ¿qué pasa? Las sanciones de la UGPP son millonarias, y la UGPP llegó ni siquiera, la función de la UGPP, en mi criterio personal, no es ni siquiera recuperar los aportes evadidos, sino engrosar la economía de esta entidad a punta de sanciones. Porque es que si uno analiza los últimos años, ha sido más el ingreso que ha tenido la UGPP por el tema de las sanciones
que el mismo recaudo de lo que se dejó de cotizar. Entonces, ¿qué pasa con este primer requerimiento? En este primer requerimiento, si yo aporto la información o hago los correctivos, hago mi propia auditoría interna, digamos, como consejo, lo que hacemos con las empresas que asesoramos, es decirle, bueno, cuando usted le llegue este primer requerimiento, usted simplemente conteste indicando de que va a realizar una auditoría interna para que todos los criterios estén de acuerdo a lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, y así de esta forma ya la OGPP se da cuenta que usted ya empieza a cumplir. Pero si evidentemente lo están requiriendo es porque debe haber un vacío legal. Muchas veces ni siquiera es porque el empleador o digamos la propiedad horizontal esté haciendo malas cosas, porque el tema aquí también está en que la UGPP maneja criterios muy a veces separados de lo mismo que indica la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral. Un ejemplo claro de esto es cuando hablamos de los pagos no salariales o pagos no constitutivos de salarios. Para la UGPP, todo lo que devenga el trabajador es salario. Y muchos empleadores tienen pacto de exclusión salarial. Entonces ahí ha venido el mayor número de demandas que nosotros hemos tenido que iniciar contra la UGPP por el tema de interpretación, porque para ellos la interpretación del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo es la verdadera, y para ellos el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de los pagos no salariales, en realidad no existe. Entonces, no todos los criterios de la UGPP son vinculantes, evidentemente hay acciones jurídicas que pueden llegar a amparar a estas copropiedades o a estos empleadores. Entonces, para dar respuesta clara a tu pregunta, es muy importante y es muy vinculante porque básicamente después de este primer comunicado ya tenemos la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué quiere decir? Que fijo le van a llegar con una fiscalización a su copropiedad. Bueno, Camilo, nos están preguntando personitas que se nos conectaron un poquito tarde a nuestra charla, ¿qué es la UGPP y qué funciones tiene a nivel nacional? Bueno, listo. Ok. La Unidad de Gestión de Pensiones para Fiscales es conocida como la UGPP. Es una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se encarga de controlar y verificar el cumplimiento de las normativas que rigen el sistema de seguridad social. Eso lo dice claramente la Ley 1151 del año 2007, en donde indica cuál es el objeto. Nuevamente, y aquí a las personas que ingresan, hablándole en palabras más castizas, porque muchas veces los términos jurídicos enredan al oyente. Para mí la UGPP viene a controlar los aportes a pensión y salud y riesgos laborales desde la perspectiva de que si usted no me cumple, yo lo sanciono. Y es una entidad que llega a ser tan contranormativa que desde el punto de vista colombiano, si ustedes lo han escuchado, nadie puede ser sancionado por un hecho dos veces. En este caso, la OGPP controvierte todo lo que habla del derecho penal y el derecho tributario frente a ese principio y es capaz de sancionar hasta 3 veces por un solo error. Entonces, es una entidad que, como ya lo había indicado, viene para controlar los aportes de pensiones y seguridad social por parte de los empleadores, teniendo en cuenta que nace debido a lo que se llamó el carrusel de las pensiones. Cuando existe ese déficit de carrusel de pensiones, en donde muchos empresarios o muchas instituciones lo que hicieron fue crear documentos falsos, crearon artimañas para desangrar el sistema pensional, que lo resalto acá, si nos damos cuenta, el sistema pensional es uno de los que en este momento tiene una de las mayores deficiencias y el mayor gasto público, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces,
viene ese problema. Aparte de que no, el problema, el sistema no es sostenible, porque aquí, digamos, un principio de la seguridad social o del tema pensional es el relevo generacional. Entonces, una generación le paga la pensión a la otra. Nosotros ahorita estamos en una crisis bastante fuerte, y es que, por ejemplo, ahorita a través de las aplicaciones, ya se empieza a desvirtuar los aportes a pensión y salud. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que si le hacen una pregunta a qué persona que trabaja en Bit, a qué persona que trabaja en Didi o cualquier plataforma o Pickup está haciendo aportes, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta de que no existen esos aportes. Y si no existen esos aportes, y son la mayor, y es un mayor número, o tiende a que ya las relaciones laborales empiezan a extinguirse, sino empiezan a crearse relaciones comerciales. Entonces, ¿quién va a ser el relevo generacional que va a pagar la pensión de la próxima generación? Y digamos que esa es la crisis tributaria que se está viviendo en este momento en cuanto a esos temas. Entonces, la UGPP es la encargada justamente de que, hombre, sabemos que ya hay unas personas que están omitiendo su pago como independientes. Sabemos que hay empleadores que están generando políticas para que evidentemente se disminuya su pago a la seguridad social, y esto, como lo vemos, más que todo en las empresas de seguridad social, nos damos cuenta de que un celador puede ganar 2.200.000 pesos de seguridad privada, si ya tengo el tema de seguridad social, de seguridad privada, lo podemos ver que el celador ganaba 2.300.000 pesos, pero sus aportes a pensión siempre van a ser con el salario mínimo, porque ahí tienen bonificación no salarial, rodamiento, tienen bonificación habitual. Bueno, ahí yo he conocido nóminas que tienen hasta 8 o 9 bonificaciones adicionales al pago de salario, lo que hace que su ingreso mensual sea alto, pero al momento de aportar a pensión, evidentemente va a ser mucho más bajo. Obviamente la ley también ya estipuló de que esos aportes nunca van a ser, es decir, usted puede exonerar todo, pagar todos, pero hasta el 60%, es decir, puede exonerar hasta un 40% y el 60% lo debe contribuir. Pero aún así, es evidente de que hay empleadores que sí desdibujan la figura y sí buscan evadir el tema del pago de seguridad social, como hay otros que no lo hacen, simplemente dan bonificaciones muy de vez en cuando, en realidad están cumpliendo con el artículo 117 y 128, pero ahí sí, como se dice, por uno pagan todos. Entonces, la política de la UGPP, y justamente en el reconocimiento que ha tenido, es porque ha venido para perseguir a los empleadores y en realidad llegar hasta la quiebra, porque si más adelante hablamos de las sanciones, pueden llegar a ser hasta de 540 millones de pesos una sanción, que para una empresa mediana o para una copropiedad, pues esto significaría una crisis bastante fuerte. Entonces, entre las funciones de la UGPP, ya puntualizando, la función de la UGPP, pues evidentemente está la de fiscalizar, la de prevenir, la de hasta de consulta para el empleador, pero la primera función es, y pues evidentemente si ya no se llega si en la fiscalización no se llega a dar lo que ellos esperan, que es que usted haga el aporte como debe ser, pues evidentemente va a haber una sanción. Entonces esas son las funciones de la UGPP. Bueno, tú tocaste algo muy importante en este momento, y es que la UGPP hace su actividad de fiscalización, y mencionaste algo que nos consume el 50%, si no más, del presupuesto en la propiedad horizontal, y es el servicio de vigilancia. ¿Qué responsabilidad tienen los administradores de propiedad horizontal y las copropiedades en este sentido cuando permiten que los guardas que trabajan en turnos, que el ideal de
prestación de servicios de un guardas que fueran en turnos de 2x2, pero aquí en Colombia tenemos, incluso aquí en Bogotá tenemos guardas que trabajan en 5x2, que es decir, trabajan 5 días y únicamente descansan 2, entonces en turnos de 12 horas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como administradores cuando vemos esta posible evasión de ingreso base de cotización en las planillas que nos envían? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como contadores y como revisores fiscales, tanto de las empresas de seguridad como de las copropiedades en esta gestión? Bueno, muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque ya a temas, digamos, entrando al tema de derecho laboral, es muy importante precisar la responsabilidad que tiene la propiedad frente a todas las personas que tenga contratadas directamente o a través de la tercerización o a través de estas empresas de seguridad que prestan ese servicio. ¿Y es por qué? Porque inicialmente, y aquí lo que hago es adjuntar un tema que no corresponde a la UGPB, pero sí es muy importante para tu pregunta, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa fue una de las primeras preguntas que surgió con el decreto 1072 del año 2015, y esas eran las preguntas que decían, bueno, pero no, las copropiedades están o no están obligadas a tener sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La respuesta que nosotros hemos dado, conforme a lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, es que evidentemente sí están obligados. ¿Por qué? Porque sí, a la copropiedad le ponen el empleado desde la empresa de seguridad, pero si usted no tiene demarcación en las zonas, si usted no tiene botiquín, si usted no tiene camillas, si usted no tiene la prevención con esa persona, pues evidentemente aquí ya viene a ser responsable en caso de que esta persona llegue a sufrir un accidente laboral. ¿Qué pasa con los aportes? Pasa algo muy similar. Si yo evidencio de que esta persona está siendo transgredida y no tomo medidas, como es, primero, yo me imagino que lo primero que debería hacer la copropiedad es hacer el requerimiento por escrito al empleador para que las planillas se ajusten a la realidad. Pero en dado caso de que no sea así, pues evidentemente tiene una obligación de información a la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones para Fiscales, para que ella venga a revisar el tema, porque es que entiéndase que en derecho laboral las realidades prevalecen sobre la forma y es un principio con el cual se constituyen las sentencias ya en un ambiente judicial. Y es justamente eso, que la UGPP empieza a determinar si este celador que trabaja 24 horas y están cotizando por debajo de lo que está haciendo, ¿es cierto o no es cierto? Y si lo es, pues evidentemente aquí le trae una carga de la prueba a la empresa de seguridad de aportar las respectivas planillas y la respectiva información para establecer el criterio. Pero la copropiedad sí tiene que velar por la seguridad de este trabajador, porque no simplemente es el no pago de su respectiva seguridad social conforme lo que indica la ley, sino también el riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un celador se dobla y sufre un derrame cerebral? Imagínese la demanda que podría llegar a tener esta copropiedad, porque es que un tema es que yo tenga tercerizado y otro tema es que tenga exoneración completa. Eso no existe aquí en Colombia. Es decir, por más de que yo tenga tercerizada una función, siempre voy a ser la empresa usuaria y siempre va a estar ligado a tener unos estándares mínimos de seguridad para esta persona que está prestando un servicio, ya sea bien contratada por otra empresa, pero sí hay responsabilidad. Bueno, Camilo,
tú nos quieres recordar, a ver, muchos de nuestros administradores de la PH, por desconocimiento, no tienen idoneidad de dónde preguntar o dónde revisar si realmente los contratistas que tenemos, valga la redundancia, contratados, empresas de aseo, empresas de vigilancia, las empresas que nos prestan el servicio de los toderos, están cumpliendo con el pago de su seguridad social. Vemos, a veces los administradores se conforman con que les anexen una planilla con los nombres y que digan que tiene un número autorizado. ¿Dónde podemos confirmar si ese número autorizado realmente corresponde y si sí se están efectuando los pagos a la seguridad social? Bueno, muy interesante tu pregunta y en realidad es una pregunta que tienen todos los administradores porque el administrador muchas veces le tiene respeto o piensa que no puede meterse en esos asuntos con el contratista. Y ahí está el primer error, que evidentemente al pensar esto, no pide información, o lo que tú dices, la pide y se conforma con lo que le digan. ¿Dónde la puede consultar? Pues evidentemente existe primero la página del ADRES, que es un aplicativo en donde una página donde tú le vas a diligenciar el número de cédula del empleado y va a aparecer si está cotizando o no está cotizando. Pero si ya quiero una mayor exactitud, pues evidentemente existe mi planilla, que es el portal en donde se registran toda esta información. Seguramente no lo va a dejar porque pues ya temas contables, me imagino que le va a pedir un código, un acceso, un tema para poder verificar ese tipo de información. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros o cómo lo hacen las copropiedades para las que yo trabajo? Como yo les digo, este tema está muy ligado con el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. Entonces nosotros como política del sistema de gestión siempre está el tema de los contratistas y la obligación de que esos contratistas estén aportándonos las planillas mensuales de sus trabajadores, no simplemente una tabla de Excel donde me esté diciendo a mí, venga, yo pagué tanto y lo hice así. No, nosotros pedimos el soporte de todo el pago de los aportes a seguridad social del empleado, y eso está también ligado al contrato que yo suscribo iniciando con la empresa. Lo que pasa es que muchas propiedades horizontales tienen un problema muy grande, y es que cumplen con contratar la empresa de seguridad, pero nunca revisan el contrato o no se lo pasan al departamento jurídico para que lo revisen, y ahí es donde surgen los problemas posteriores. ¿En qué? En incumplimiento por parte de la empresa de seguridad, no solamente en incumplimiento por no pago de seguridad social, sino pues muchas veces no va a llegar el personal adecuado, no va a llegar con la capacitación adecuada, no tener los cursos adecuados. Entonces hay que mirar que muchos de los contratos están crudos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay unas cláusulas penales que uno pueda efectuar. Entonces, después de que hay el incumplimiento, las cláusulas o son muy bajitas o son inexistentes. Cuando nos aportan ese contrato, nos damos cuenta de esos vacíos legales que existen, y ya ante la jurisdicción pues tenemos que pelear lo que indica el contrato, porque el contrato es ley para las partes. Entonces es muy importante como recomendación, primero, tener un muy buen sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, porque muchas empresas o muchas propiedades lo que hicieron fue, ya tenemos el sistema, y lo tienen en el computador o lo tienen en papelitos, pero nunca lo han vuelto a mirar. Y el sistema no fue creado para eso. El sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo fue creado justamente para que los administradores lo utilicen como herramienta para proteger el ambiente de las personas que están prestando un servicio dentro de la copropiedad. Entonces, si yo lo tengo, también utilícelo para sus contratos y utilícelo como herramienta para que cuando yo elabore un contrato ya sea con una empresa de aseo, con una empresa de conserjería, con una empresa de seguridad privada, una de mis solicitudes en el contrato va a ser, venga, usted como obligación mensual tiene que aportarme los pagos de sus empleados, y eso no tiene nada del otro mundo. De por sí, las empresas de construcción que sí se blindan bastante en ese tema, cuando cuando los contratistas van a ingresar a la obra, les piden todas las planillas, y si no, no los dejan ingresar. Y así deberían actuar también
las copropiedades. Simplemente, si usted no me está aportando toda esa información, cancelamos el contrato, porque los riesgos posteriores pueden llegar a ser para mí, o puedo yo estar incurso en una demanda laboral millonaria por estos temas, y pues más allá. Puedo llegar puede este trabajador llegar hasta a perder la vida por un derrame cerebral o un tema de agotamiento físico, y lo vengo a ser también responsable. Entonces, sí es un tema bastante fuerte, pero como te digo, es decir, existen plataformas virtuales, pero yo aconsejo hacerlo a través del contrato que se suscribe con el contratista, en donde se estipule claramente que debe aportar estas planillas de forma, pues, clara. Rencita. Uy, sí, estoy que me hablo. Son varias cositas. Okay. Mira, frente al tema de la responsabilidad de nosotros como contadores y revisores fiscales, a mí me pasa muchísimo en el sector real, y así lo veo también en las copropiedades frente a los revisores de las empresas de vigilancia. Recordemos que absolutamente todas las empresas de vigilancia deben tener revisor fiscal. ¿Y qué hacen? ¿Sí? Que el revisor fiscal expide una certificación sobre el cumplimiento de los pagos de seguridad social. Digamos que pues frente al tema, cuando yo certifico, pues yo hago efectivamente la verificación de que eso esté pasando, pero a mí, ¿quién me asegura que el resto de mis colegas, pues de verdad, qué pena tengo que decirlo, no lo hagan y simplemente sea rápido por sacar y emitir la factura, porque si no la copropiedad tampoco lo recibe? Ahora, frente al tema de la página de CISPRO, donde uno puede consultar, digamos que las afiliaciones y demás del personal, digamos que yo lo he hecho, pero me he encontrado con desactualización de las páginas, ¿sí? Entonces, pues yo, dentro de mi trabajo de campo, yo saco mi informe donde digo, vea, ojo, porque estas personas que están prestando el servicio de la copropiedad aparecen inactivas o aparecen en un sistema perdón, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Por ejemplo, que están como el CISBEN, o que están como beneficiarias y no como antes, ¿sí? Entonces, pues las empresas en ese momento me hacen llegar a mí las afiliaciones donde efectivamente están de pronto desactualizados los datos en esas páginas. Ahora, Camilo, esa sí es otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de las copropiedades y sobre todo de los copropietarios, hablando ya como realmente la gente que vive en comunidad PH, es frente al tema de conserjes? Aquí en Bogotá se presenta muchísimo el tema de conserjes, sobre todo en la zona de Centro, Chapinero, Teusaquillo, donde a pesar de que están obligados por su estrato a tener una empresa de vigilancia reconocida, no lo hacen, y se encuentra uno con el señor que lleva muchos años trabajando en el edificio, ya es una persona de confianza, y nunca las han incluido como tal en una empresa de verdad que pueda cumplir con todo esto. ¿Cuál sería ahí el riesgo para los copropietarios? Más que para los administradores, es para los copropietarios. Gracias, Camila. Bueno, frente a tu pregunta, bueno, lo que estaba hablando inicialmente es totalmente cierto. El tema de las páginas siempre ha sido uno de los principales estancos que se han previsto porque no muchas veces no están actualizadas. Pero como les digo, ya con la información, la copropiedad que debe procurar ser diligente, demostrar de la diligencia. La copropiedad tampoco puede pasar sus límites a verificación de la información, por ejemplo. No puede actuar como una entidad que fiscalice o la asertividad de un documento. Entonces, lo que se castiga es la omisión, lo que se castiga es no estar al tanto. Pero, hombre, si yo ya evidencio que en la página hay irregularidades y solicito y me aportan las planillas, pues evidentemente yo voy a generar el principio de la buena fe y voy a creer que lo que me están aportando es cierto. Desde ahí ya la copropiedad se blinda, y en dado caso de una demanda, pues yo digo, vea, yo no soy una entidad que pueda llegar a decir si el documento es falso o no, porque pues yo cumplo con que me lo aportaron. Y más allá, estoy siendo diligente porque estoy requiriendo en el momento oportuno. Entonces, digamos que por ese tema,
hasta el punto en que la administración de la copropiedad solicita la información al contratista, hasta ahí llega y no hay problema. Ya en cuanto a lo que tú indicabas de la conserjería, esto es de los principales aspectos o de las principales preguntas que tienen los copropietarios, ¿no? Y en las asambleas es lo que siempre se debate. ¿Por qué? Porque tenemos claro de que las empresas de seguridad privada manejan unas tablas conforme al estrato del apartamento donde esté ubicado y pues la verdad siempre es costoso el servicio. Entonces ellos dicen, pero nosotros para qué vamos a contratar seguridad privada si en últimas el guarda o la persona de seguridad privada cumple las mismas funciones que lo que hace el conserje, que básicamente lo que necesitamos es que nos abra la puerta. Nosotros no necesitamos que esta persona venga con uniforme, ni que esté armada, ni que tenga pues los cursos, porque pues para abrir una puerta de mucha copropiedad indica eso, pues para abrir una puerta necesitamos simplemente un conserje. Frente a este tema de conserjes, lo que nosotros hemos indicado es que evidentemente sí existe una responsabilidad, y es que en dado caso de que la Superintendencia de Vigilancia, que es la que vigila, que digamos que cuando la función sea esta, la de brindar seguridad, pues debe ser evidentemente por la empresa adecuada, puede llegar a tener sanciones hasta de 5.000 salarios la copropiedad. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de copropiedad hablamos de todos, ¿no? Porque en últimas, si a la copropiedad la sancionan, pues hombre, yo como copropietario seguramente voy a tener que pagar una cuota adicional. Y esa cuota adicional es por el mal manejo de la administración, pero bien o mal a todos los copropietarios afecta esa situación. Por eso es que cuando se van a tomar esas decisiones tan importantes como elegir conserjes, pues siempre lo que hacen es, por lo general, es solicitar un concepto jurídico previo, pero sí, lo que pasa es que muchas copropiedades ni siquiera hacen eso. Entonces toman las decisiones en la asamblea y sí, contratemos un conserje porque el conserje cobra 1.000.000 de pesos y el guarda de seguridad privada cobra, hay que pagar una mensualidad de 6 millones de pesos a la empresa. Pues si la decisión se decide en asamblea, pues evidentemente se entiende de que todos van a ser responsables en dado caso de que exista alguna sanción, ¿no? De igual forma, para eso está digamos, las asambleas extraordinarias o ordinarias que ha establecido la ley. Ofelita, No, tenías... mira, gracias, Marlene. No, mira, es que aquí se habla de varias cosas, pero hay que decirle también a la gente que eso también es un riesgo que se toma y que está normalizado. Por ejemplo, el tema, y aquí me corrías, Camilo, si estoy mal en los artículos, la responsabilidad solidaria está en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo. Y ahí aclara muy, muy, muy específicamente que todo el mundo responde, o sea, los socios, que en este caso serían los copropietarios, aunque no responden de la manera directa, sí responden económicamente por lo que se llegue a pagar, tener que pagar o la sanción que nos llegue por parte de cualquier entidad, no solamente de la UEPP, sino de cualquier otra entidad, sea DIAN, sea el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es el que controla el sistema de gestión y seguridad del trabajo. En la parte operativa, yo quería preguntarte una cosa, ¿qué pasó con el decreto 1276, que era la retención de aportes? Eso en la práctica no se está haciendo, ni siquiera en lo público, solamente verifican que yo, que soy funcionaria pública, presento mi seguridad social y ellos no, pero ellos a mí no me retienen mi salario. Entonces, ¿qué pasó? Y en la práctica, ¿cómo se está utilizando eso en la parte privada? Porque realmente no se está ejerciendo el decreto, o eso quedó después de la reforma tributaria, quedó como que en un stand-by, no se sabe si se aplica o no se aplica. Y quería preguntarte eso, y el tema de la intermediación laboral, porque se ha hablado del tema mucho del consejo, pero solamente es un método de intermediación laboral o no lo es, porque está una línea muy delgada entre que sí y que no. Entonces, ¿cómo determinar qué es una intermediación laboral y un contrato de prestación de servicios? Para que sea como más claro para todos. Gracias, Camilo. Ok, bueno, listo, perfecto. Bueno, frente a la pregunta de qué es un contrato de prestación de servicios, entiéndase ese contrato de prestación de servicios como una actividad donde no existe la subordinación, donde no existe la prestación personal del servicio y donde no existe el pago de un salario, sino se habla de honorarios, ¿verdad?
Aquí hablamos de un contrato de prestación de servicios. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, creo que Perdón, Camilo, es ahí que tenemos creo que con un micrófono abierto, me regalas un minuto, no sé quién Jorge es. no te Enrique. preocupes. ¿Nelson? Jorge Enrique, creo. No. Dale, Camilo, por favor, qué pena. Ok, entonces, si hablamos del tema de contrato de prestación de servicios, yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Yo nunca puedo contratar a una empleada de servicios por un contrato de prestación de servicios. Mucha gente dice, pero ella nomás viene un día a la semana. Yo nunca le digo a ella qué tiene que hacer. Yo le pago a ella su día y ya. Falso. La Corte Suprema de Justicia ha estipulado que esta función, solamente el hecho de las funciones que desempeña una persona que trabaja a través del servicio doméstico o el servicio de limpieza, ya está subordinada desde el punto en que usted le dice, vea, necesito barrer el piso, necesito trapear el piso, necesito limpiar las ventanas. Son actividades que vienen con una subordinación inmediata. Entonces, digamos, en estos casos de estas personas nunca va a existir un contrato de prestación de servicios. ¿Cuándo existe un contrato de prestación de servicios? Cuando son profesiones liberadas. Por ejemplo, el contador. Al contador, el administrador no tiene ni idea cómo está manejando las fórmulas o cómo está manejando los ingresos, los libros contables, porque pues para eso estudió 5 años o más y tiene su capacitación. En el caso de un abogado, por ejemplo, cuando yo soy abogado, cuando me contratan en las propiedades horizontales, pues es un contrato de prestación de servicio evidente porque a mí el administrador no me está diciendo, venga, la demanda tiene que decir esto arriba, tiene que tener este fundamento de derecho. No, simplemente me dice tal persona está debiendo. O Camilo, necesitamos este concepto jurídico. Entonces es un verdadero contrato de prestación de servicios, ya que no hay una subordinación. Digamos, la subordinación aquí es un elemento muy claro. Pero, entonces, enfocado a tu pregunta, digamos, ya tenemos claro que es el contrato de prestación de servicios. Ya el otro tema es cuando yo utilizo figuras como es la tercerización laboral, como es el outsourcing. Hay algo que no es muy usual, pues se llama contrato sindical, que también se busca para tercerizar funciones. O evidentemente simplemente contratar a una empresa de servicios temporales, pues evidentemente cada una tiene unos efectos distintos frente a la contratación que yo realice. Pero en todas, oígase bien, existe una responsabilidad y existen unas obligaciones laborales. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, cuando yo contrato una empresa de tercerización, una empresa temporal, entonces muchas personas yo contrato una empresa temporal y tengo a la recepcionista o a la persona del aseo o al conserje contratado con esta empresa de tercerización laboral 20 años. Y eso es muy usual, es decir, esto es el pan de cada día. Se desnaturaliza evidentemente la acción, porque cuando hablamos de tercerización laboral, o digamos hablamos de un contrato que yo tengo con una empresa de temporal de servicios, justamente es para eso, para que sea un temporal. Y la figura no está satanizada. Muchas veces dicen, no, las temporales son malas, las temporales atropellan los derechos laborales, y yo digo, no, las temporales nacieron con un fin. Que las empresas le hayan dado otro enfoque o las copropiedades le hayan dado otro enfoque es distinto. Pero una temporal nace ¿para cuándo? Digamos, no sé, en diciembre se necesita otra persona adicional porque llegan muchos usuarios al conjunto residencial, necesitamos 2 conserjes porque todos los niños están en vacaciones. Entonces es una oportunidad especial y pues evidentemente se necesita contratar otro conserje para ese periodo de tiempo. No sé, tenemos a la persona que nos hace el aseo, la persona quedó embarazada, necesitamos una persona. Bueno, una empresa temporal puede llegar a suplir esos espacios. ¿Qué pasa? Cuando la empresa temporal supera
los 6 meses y hasta 6 meses más, que da como plazo la norma, es decir, básicamente un año, ya lo que le pase a esa persona, ya sea al conserje, ya sea a la empleada del servicio, ya sea al que yo había contratado al jardinero, yo tengo responsabilidad solidaria y tengo la misma responsabilidad que la empresa contratante. Entonces, en el momento de que la empresa contratante omita algún pago, yo voy a ser solidario en el momento de que nos demanden, y si hay una sentencia judicial, pues nos demandarán a ambos y nos condenarán a ambos. Pero entonces, tu pregunta es muy importante por eso, porque en la tercerización existe el tema de la responsabilidad solidaria, ya sea en el outsourcing, ya sea en el contrato sindical, ya sea en las empresas temporales, en todas existe responsabilidad. Pero en el contrato de prestación de servicios evidentemente nunca va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque el empleador, o digamos, la copropiedad contrata al contador, pero él a ti nunca te está, es decir, ya si tú, por ejemplo, y menos ahorita con el teletrabajo, pues no hay una responsabilidad en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Si yo mañana me estrello en el carro, pues el copropietario no tiene ninguna responsabilidad conmigo. Y nunca va a existir así. Yo duré 20 años prestando el servicio para la copropiedad, pero es como la forma como lo presto, porque pues evidentemente yo no estoy allá de planta, no estoy cumpliendo un horario, sino simplemente voy a reuniones, voy a asambleas, respondo conceptos jurídicos a través de correo electrónico, y yo soy el que le indico a ellos cómo los voy a responder. Entonces yo les pongo un plazo de 24 48 horas para responder. Entonces, el tema está en la solidaridad. En cuanto a tú lo que me indicabas de la ley, pues mira, eso ya no es un tema muy contable, no, digamos, no tengo, digamos, el conocimiento claro sobre el tema, porque ya es un tema muy contable, pero lo que ha hablado con los contadores es que sí no hay una aplicación, digamos que hay un vacío normativo en frente a ese tema y no hay una aplicación clara. Digamos, es como lo único que tengo como establecido frente a la ley que tú citabas. Eso es básicamente. Sí, porque ni siquiera en el Estado se está aplicando. Lo que te comentaba, la retención de aportes no se está aplicando cuando yo soy un trabajador independiente, porque obviamente si tengo un contrato laboral, pues me tiene por obligación que es retener los Sí, aportes. obvio. Pero en el caso específicamente del decreto de retención de aportes para trabajadores independientes, realmente ni siquiera en la función pública se está haciendo. Lo que hago yo es presentar mis soportes, incluso hasta mi pago si hago transferencia electrónica, el soporte de mi tarjeta o de mi extracto bancario. Pero Sí. no, hasta ahí llegó, ellos ya no están haciendo la retención de aportes. Entonces quería saber, pues no, tampoco soy muy experta en derecho, pero sí más o Sí, menos yo. Y esa es una de las cosas que quería preguntarte. Yo quiero, mira, sí, en la vida práctica también tú hablas del tema de la subordinación. Y es que hay una subordinación técnica y una subordinación normal, o lo que se entiende como subordinación normal o taxativa. Pero entonces quería que nos aclararas ese tema, porque en el caso específicamente del contrato de administrador, en muchas de las propiedades se pierde la subordinación y se vuelve un contrato de realidad. Y eso muchas veces los administradores, perdóname, los consejos o los miembros de ciertas comunidades abusan también de que el administrador tiene que estar de tantas horas, que tiene que hacer esto, de X, Y, Z, digámoslo dentro de un contexto diferente a la ley 675, y muchas veces se pasa esa línea delgada de la subordinación. Realmente quisiera que nos aclararas qué es subordinación técnica, que lo hizo la Corte, creo que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia, y una subordinación normal, una subordinación técnica, perdón, laboral. Quería que para irnos como enrolando un poco en el tema de los errores muy frecuentes que se cometen en propiedad horizontal. Ya hablamos del tema de vigilancia y el tema que está muy ligado al sistema de seguridad y salud de trabajo, que eso ya lo tenemos claro. Pero en el caso de la subordinación, que es casi el punto fuerte que de un contrato laboral o un contrato de realidad, era para que nos especificaras que realmente es una subordinación técnica y una subordinación normal. bueno, este tema es muy importante, demasiado importante, y es un vacío jurídico de las controversias más fuertes que tiene los despachos judiciales, está lleno de eso. Y el concepto tuyo va al siguiente: hay algo que se llama coordinación de actividades.
Y otro tema que es la subordinación, que es la subordinación técnica, que se llama coordinación de actividades. Esta línea es tan débil que si uno analiza, el Estado es el mayor infractor de este tipo o el que más utilizó esta figura para realizar, por ejemplo, los contratos de las personas de prestadoras de salud. Si uno analiza enfermeras, médicos, muchos están contratados a través de una prestación de servicios y el Estado y hacen contratos con el Estado directo y el Estado le dice que es que ellos tienen que cumplir horario, que ellos tienen que llegar de tal a tal hora, cumplir tales funciones, y ahí dice, y el contrato es tan irregular que dice, esto no es subordinación, esto es una coordinación de actividades. Entonces, empezamos a desvirtuar la subordinación y empezamos a ver que hay un fraude al trabajador, porque ya todos los contratos dicen, no, es que yo no lo estoy subordinando a usted, yo estoy coordinando las actividades y por eso le exijo que me cumpla los horarios, o por eso le exijo que llegue a tal hora y se vaya a tal hora y tenga una hora de almuerzo. Pero, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia en sala laboral ha establecido claramente que la coordinación de actividades es válida, ¿verdad? Eso hasta un punto, pero es válida. ¿Es válida? La coordinación de actividades es válida, siempre y cuando esta coordinación de actividades evidentemente no generen en la persona que presta el servicio, en este caso el contratista, esta dependencia a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo realizar una coordinación de actividades. A mi contratista le puedo decir, venga, yo necesito que usted venga en la semana 2 horas y que sea el miércoles de 2 a 4 o el miércoles de 4 a 6. Pero yo no le puedo decir al contratista, venga, yo necesito que usted venga de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 2. Porque ahí ya me está generando a mí una dependencia con esta empresa o con este contratante y empieza a desdibujarse. Entonces, por ejemplo, en los casos de administradores, y de por sí hay sentencias muy buenas en esos temas, y es un asunto preocupante porque entiéndase que pasar esta pequeña línea puede llegar a costarle a la copropiedad o a sus copropietarios una millonada. Pasar esa pequeña línea en tener a un administrador contratado a través de un contrato de prestación de servicios y empezar a ejercer una subordinación frente a él puede llegar a ocasionar de que la copropiedad se vea una crisis económica. ¿Por qué? Uno de los motivos por los cuales yo me especialicé en el derecho laboral es la sanción moratoria, y es lo que contribuye al ejercicio de una demanda, porque pues básicamente uno no demandaría si no existiera esa sanción. ¿A qué atribuye esa sanción? De que, por ejemplo, si la copropiedad pasa esa pequeña línea en donde yo puedo coordinar actividades específicas, pero no convertir a esta persona dependiente de la copropiedad, porque ya básicamente sería un empleado. Primero, está la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla que es de un día de salario por cada día de demora en el evento de no haber pagado la liquidación en dado caso de que se liquide, o los salarios, o ya hablaríamos también de la sanción del artículo 99 de la Ley 50, que también impone un día de salario por cada día de demora en el evento de no haber aportado las cesantías. Más, evidentemente, pago de prestaciones sociales, más pago de seguridad social. ¿Qué puede pasar? Una demanda de estos perfectamente puede equivaler a 200, 180 millones de pesos fácilmente. ¿Por qué? Por haber cruzado ese pequeño límite que yo tengo, en que, sí, el administrador está contratado por prestación de servicios, pero él no es un empleado de la cooperativa.
copropiedad. Él puede tener un horario, pero, hombre, no dibujemos ese horario como lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo, porque ahí viene la confusión del consejo. No, es que el administrador no está aquí de 8 a 5, no está. Hombre, es decir, cuando empecemos a ponerle esas condiciones de que usted me tiene que llegar a las 8 y es a las 6 de la tarde, de que tiene una hora de almuerzo, de que necesitamos que el informe nos lo entregue en 2 horas, de que necesitamos que usted realice esta función, y más si atribuye funciones adicionales. Este administrador, al demostrar, le queda muy fácil demostrar los 3 requisitos para que exista un contrato de realidad, que es, yo estoy prestando mi servicio. Ni siquiera me dan la opción de que vaya otra persona, en dado caso de que yo, por ejemplo, tengo asamblea en otro, porque, por ejemplo, los administradores tienden a tener 8, 7, 5 conjuntos que administran. Entonces, sencillamente, si yo no puedo, pues, a ir a una función, pues yo, a una reunión, pues yo lo que hago es mandar a la persona que trabaja conmigo y no habría ningún problema, porque cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, uno de los requisitos es que no existe la obligatoriedad de la presencialidad. Ya otra cosa es que los dibujan y empiezan a ponerle, no, es que la función debe ser prestada directamente por usted. Pero si yo envío a una persona con mis mismas aptitudes y mis mismas actitudes a la reunión, el consejo no tendría que decir nada, pues dependiendo de la reunión, ¿no? Obviamente si hay que firmar un balance o algún tema así, pues ya es otro tema. Pero iniciando por ahí no debería existir ningún problema. Otro tema, si usted me pone a mí un horario de 8 a 5 de la tarde y los sábados también, pues usted me está volviendo dependiente de ustedes y evidentemente yo no voy a tener posibilidad de tener más contratos porque pues si usted me está poniendo un horario donde me consume todo el tiempo, ya básicamente tenemos una relación exclusividad y es así que los contratos de prestación de servicios también los he visto, que dicen que el contratista es exclusivo para la copropiedad, no puede cláusula de no poder contratar con nadie más. Todas esas cláusulas y existen, pero todas esas cláusulas, todas esas pruebas que dejan van a llegar a que si el administrador instaura una demanda, lo más probable es que la copropiedad sea sentenciada. Y como les digo, las sentencias no son bajitas. Muchos dicen, no, es que el administrador no paga un abogado. Los abogados trabajan hasta por porcentaje, entonces al abogado es el que más le interesa llevar ese tipo de demandas, porque sabe que si salen 100 millones de pesos le toca 30 al abogado, y estas demandas se ganan muchísimo porque elaboran un contrato de prestación donde le indica al administrador que debe cumplir un horario, ¿no? donde le indica que tiene exclusividad con la administración. Y aparte de eso, muchas veces nos llegan pruebas, hasta memorandos. Señor administrador, un memorando ha llamado atención porque usted llegó tarde el día de hoy. Hombre, con todas estas pruebas, cualquier juez laboral nos va a condenar. Entonces ahí viene, no, pero él firmó un contrato de prestación de servicios. Sí, ese contrato de prestación de servicios existe, pero cuando usted lo cumple conforme lo que indica la ley. Si usted no está cumpliendo contrato de prestación de servicios, sino que lo que pasó fue que se extralimitó, generó una relación laboral. Y esa relación laboral, como usted le pedía, le hacía llamados de atención, como usted le pagaba un salario, como el servicio era prestado personalmente, pues esa persona también tenía derecho a que, como usted lo estaba ejerciendo esa acción, también le pagara prestaciones sociales, también le pagara seguridad social, lo afiliara a una ARL, a una caja de compensación, y si usted no cumplió todos esos temas, pues evidentemente va a recibir una sanción. Y aquí vienen lo más preocupante, digamos que más allá del tema laboral, es el tema primero. ¿Qué pasa con esto? Sí, la sentencia sale por 200 millones de pesos en su contra, pero ahí no se acaba todo. Porque ahí viene el tema de Colpensiones. Colpensiones le va a decir a usted, como usted tenía que haber hecho un aporte y no lo hizo,
Entonces Colpensiones le dice, bueno, págueme un cálculo actuarial. Ese señor duró 20 años trabajando allá, el cálculo actuarial vale 200 millones de pesos. Entonces ya perdió la sentencia por 200, más otros 200 ante Colpensiones. Pero ahí no se acaba todo. Resulta y pasa que como usted omitió hacer esos pagos, le va a llegar un requerimiento por la UGPP también. Porque la UGPP, por eso les digo, es decir, está la sentencia que es muy independiente al pago, al cálculo actuarial de Colpensiones, porque el juez no le dice a usted cuánto le debe pagar a Colpensiones, sino usted debe hacer la diligencia y sacar el cálculo actuarial y hacer el pago. Y más allá, a decir, bueno, entonces como usted no pagó las pensiones durante un tiempo, entonces hay una omisión. Entonces ahora usted venga, señor, y páguenos a la UGPP porque no cumplió con el pago en su respectivo tiempo. Y ojalá no cumpla el requerimiento que le hace la UGPP. Ahí sí, la UGPP, eso es como un tip, ni siquiera el requerimiento inicial, como ya habíamos hablado, existe el requerimiento preventivo, la fiscalización, pero después de la fiscalización, si usted nunca cumplió, ahí sí las sanciones son supremamente altas, ahí sí los porcentajes son desbordantes. Entonces, en mi criterio, lo que yo aconsejo para estos casos es o aténgase al contrato de prestación de servicios o evidentemente pague un concepto jurídico donde le digan a usted, porque es que muchas veces ni siquiera se hace porque se quiere hacer, sino por omisión, porque no se conoce. Dice, no, pues yo no sabía, entonces yo le mandé un memorando porque llegó tarde. Yo no sabía que no podía hacer eso. El consejo le mandó una diligencia de descargos, porque nosotros no sabíamos que no teníamos, no podíamos hacer eso. Y esa es la primera causal que siempre abusa. No, es que como no sabíamos, ¿por qué nos van a sancionar? ¿Por qué van a...? No, pues que la omisión de la ley o no conocer la ley no es un impedimento para cumplirla y evidentemente no lo exonera nunca de responsabilidad. Entonces básicamente es eso. Imagínate que yo en un conjunto que recibí hace ya un par de años, al anterior administrador le habían hecho evaluación de desempeño. Y yo, o sea, ¿cómo así? ¿Y qué contrato tenía? Porque pensé que era un contrato laboral. Entonces me dijo, no, tenía un contrato de prestación de servicios. A los 3 meses me llegó un inicio de proceso laboral. Y pues sí, afortunadamente llegamos a una conciliación, pero de todas maneras lo que tú dices, nos tocó pagar una millonada, afortunadamente pues se tenían los recursos, pero les quedó de experiencia, conmigo pues no lo hicieron, y ese es uno de los temas graves. Yo cuando tuve la posibilidad de leer la sentencia de UNEDSCAF, que es la que le ganó a Caracol Televisión, es un claro ejemplo de subordinación, de honorarios, porque pues es un ejemplo como él tenía un contrato de prestación de servicios y él lo que hizo fue decir, oye, a mí me echaron como si fuera la peor persona del mundo, y él demandó a Caracol y resulta que ganó la demanda después de 7 años, y resulta que en esos 7 años también corriendo todo el tema de prestación de pensiones, de salud, de vacaciones, el tema de, bueno, todo lo que tiene que ver los aspectos de contratación laboral. Entonces es un ejemplo para que las personas que de pronto no tienen mucho conocimiento lean en la sentencia del NEDSCAF, que explica muy bien qué es una subordinación plena dentro de un contrato de prestación de servicios que se volvió un contrato de realidad, o sea, un contrato laboral. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, Camilo, porque son muchos errores, y no solamente con los administradores, también con revisores fiscales y contadores, que somos como la línea principal de administrativa de los conjuntos y los centros comerciales y muchos más. Entonces, esa subordinación que hemos hablado entre los contratos de prestación de servicios, porque cuando hay un contrato laboral, pues digamos hay una subordinación mucho más cercana, y obviamente pues ya aquí ya es el tema de prestación de seguridad social es diferente, pero cuando es un contrato de prestación de servicios se cometen demasiados errores, y en eso hay consejos que son tercos, que son de verdad demasiado, ¿cómo se dice?, exagerados en las funciones, y que lo que tú decías, a veces me dicen, no, es que tiene que cumplir un horario de tal y tal hora, pero lo figuran dentro del contrato de prestación de servicios. Ese es uno de los errores frecuentes en materia administrativa. En lo que yo he visto en materia de contratistas, o sea, el tema de pronto que voy a arreglar la fachada del conjunto, ¿qué errores tú puedes o prevés o has visto que se puedan cometer en ese tipo de contratos? Porque ya hablamos del tema de vigilancia, hablamos del tema de
comerciador. Ahora, digamos, de contratos temporales, que son, por ejemplo, la fachada o el mantener la pintura, que son contratos de, digámosle, 3, 4 meses, o bueno, llevémoslo a menos de un año, porque pues, cuando se pasa un año, pues ya es diferente, pero sí quisiera saber qué errores se cometen en ese tipo de contratos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la fachada del conjunto. ¿Qué consejo nos das para Bueno, que no cometer errores? yo qué consejo doy para todos, no simplemente para esos contratos de fachada, de administración. Yo lo que aconsejo siempre es no contratar con personas naturales, por varios motivos. Por ejemplo, evidentemente, la relación laboral. Si yo contrato a Pepita para que me haga el aseo, pues va a poder darse una relación laboral. Si yo contrato a Casa Limpia, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la relación laboral nunca puede generarse desde empresario, desde empresa a empresa. Se genera de persona natural a persona jurídica. Entonces, por ahí es uno de los... Y segundo, ¿qué pasa? Y eso pasa muchísimo en las copropiedades, más que todo con el tema de cuando tienen que arreglar el techo y cuando tienen que realizar la respectiva, pintar el conjunto. Y el tema de las pólizas de cumplimiento. Yo he conocido copropiedades que llevan pintando el conjunto 2 años y el señor va cada 8 días o va cada 15 días, no vuelve, le dieron un anticipo del 50% y ya el señor nunca volvió a aparecer. Entonces, es preocupante el tema porque primero, pues este dinero hace parte de toda la copropiedad y sabemos que estos recursos son sufridos en las asambleas para que cuando sean esos tipos de recursos es complicado. Entonces, y si la contratación se hace de forma irregular, ya sea bien por el tema laboral, porque pueda llegar a existir una subordinación, en dado caso de que no se maneje de una forma adecuada, o ya sea bien porque por un tema comercial, porque simplemente el hecho de que si esta persona no me cumple, yo a quién le hago reclamo. Si el señor que contraté que se la pasa en la esquina para que me pintara, nunca más se lo volvió a pasar ahí, ¿yo dónde lo busco? No hay lugar donde buscarlo, se perdió ese dinero. Entonces toca volver o hacer una asamblea extraordinaria, fijar una cuota extraordinaria porque el señor pintó 2 edificios y eran 4 y quedamos con la mitad y nunca volvió a aparecer. O dejar así, o mandar a alguien que seguramente no va a responderle nunca porque pues primero no tiene un patrimonio y segundo usted ni siquiera sabe de dónde lo sacaron. Entonces, digamos, por ahí el tema de la contratación con persona natural, a mí me preocupa desde ese punto, pero también, como le decía, cuando uno contrata con una empresa seria, sólida, pues va a tener el seguro por lo general. Si yo voy a hacer una obra que me vale 100 millones de pesos, pues tengo unas pólizas de cumplimiento. Y en la póliza se ha salvado muchos temas en cuanto a que si el contratista no me cumple, pues yo activo la póliza y activo la cláusula penal y cobro de una u otra forma y no desangro a la copropiedad. No desangro los recursos, simplemente utilizo una acción legal. Muchas veces lo que nosotros hacemos en los contratos es que ni siquiera nos vamos a la jurisdicción ordinaria porque pues es un desgaste en tiempo, sino lo que hacemos es pagar un arbitraje. Entonces, con el tema de los asesores, contratamos una empresa para que nos hiciera mantenimiento de los ascensores, evidentemente no cumplieron, pues tocó activar cláusula penal, activamos pólizas y nos pudimos blindar. Si contratamos a Pepito Pérez para que nos haga esa primero, pues estaríamos cumpliendo normatividad. Y segundo, pues no vamos a tener una garantía de que vaya. Y tercero, estamos en esa pequeña línea de que el administrador no dé las coordenadas o que el administrador, por ejemplo, contratan a la persona para que pinte y el administrador lo manda a que haga mandados, a que pague servicios y lo extralimita y esta persona por hacer esas funciones sufre un accidente, pues hay una responsabilidad. Entonces también es tener muy claro y que los administradores sean muy conscientes de que las figuras no hay que satanizarlas, no hay que satanizar la figura del contrato de prestación de servicios, ni hoy nunca voy a volver a contratar a nadie porque pues es un peligro, no. Es simplemente tener la conciencia de qué es lo que yo quiero
y para qué lo necesito y hasta qué punto lo puedo hacer. Porque, hombre, si yo voy a contratar a la persona para que me arregle el jardín, pues tampoco va a decir, no le va a poner una póliza de cumplimiento, porque pues evidentemente esta persona pues va a hacer un ejercicio de un día y se va a ir. O va a contratar a una persona para que me haga una automatización, pues hay que mirar otros tipos, hay que mirar la cuantía del contrato, hay que mirar qué funciones se va a realizar y dependiendo de eso, sí, determinar qué figura jurídica. Yo lo que aconsejo es siempre tengan una firma de abogados para que los asesoren dado caso de que vayan a realizar cualquier tipo de acción, porque como les digo, cualquier movimiento que haga, aparte de eso, tengan en cuenta que dice la ley 675 frente a los recursos, ¿no? El administrador aquí puede llegar a responder hasta con sus bienes propios, entonces, y también hay sanciones penales. Entonces es un tema muy delicado y el administrador, yo les digo, es decir, no, usted, cuando usted accede o cuando usted acepta este cargo, esta facultad, también está aceptando las responsabilidades penales y está aceptando las responsabilidades civiles que esto contrae. Entonces, usted nunca tome una decisión sin el contador ni el abogado. Si usted no es contador para que empiece a hacer maniobras, ni tampoco es abogado para que es que nosotros no sabíamos, es que su obligación no es saber porque su obligación es administrar, pero sí pídale al consejo, a la asamblea, de que haya un acompañamiento de estas dos áreas. Bueno, ¿Qué te ibas a hablar, por favor? Bueno, sí, es muy interesante lo que está manifestando Camilo. Y también quería decirles a los administradores, en este caso, que es tan importante tener y contar contratos con contadores como con abogados. Siempre hay que tener muy en cuenta eso porque infortunadamente las copropiedades cuando ya tienen una demanda y ya están incursos en una demanda, ya están en un proceso, ahí sí llaman afanados a buscar un abogado para que los defiendan. Entonces, como medida preventiva es muy importante que tengan en cuenta los administradores y los conjuntos de administración que siempre deben contar con la asesoría de un abogado o de una empresa de abogados. Entonces, este era lo que les quería comentar. bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por el aporte. Y sí, relativamente es en estos tiempos que nos hemos visto en la pandemia, que nos hemos actualizado más en normatividad de propiedad horizontal, que hemos tenido tanta colaboración de abogados especializados en temas de propiedad horizontal. Sí es importante que en los presupuestos de las propiedades horizontales se cuente, se tipifique la figura del abogado para revisar todo tipo de contrataciones, desde incluso el simple acuerdo para pagar las obligaciones por parte de los copropietarios hacia la copropiedad. Una pregunta que me dejó Ofelia y que quisiera que Camilo nos colaborara es ¿hasta dónde esa revisión de gestión del administrador puede generarnos un contrato realidad, esa evaluación? He visto en muchas páginas de redes cuando hacen la solicitud que requieren administrador, cuando llegan a las entrevistas, llegan y les dicen, les ofrecemos un básico y de ahí en adelante le vamos a dar un porcentaje, le vamos a incrementar, por decir algo, por recaudo de cartera, por su gestión. Y hasta le hacen una tabla de la gestión que debe realizar y si no cumplió por algo de la gestión, no le dan el porcentaje que entre comillas acordaron. ¿Qué genera esto? Está generando una clara subordinación porque le están colocando unas metas como si fuera un vendedor y no un prestador de servicios profesional, administrativo, algo que tiene un tipo de formación, no demeritando la profesión del vendedor, sino que hasta dónde es sano tener ese tipo de evaluaciones diferentes a las evaluaciones para fomentar el crecimiento y el fortalecimiento de la propiedad horizontal, sino para evaluar a la persona que está administrando. Y hasta dónde se da, hasta dónde se pueden los consejos de administración, que son los que están
como entre comillas, supervisando la gestión del administrador, hasta dónde tienen esa facultad de hacer esa supervisión y someter un pago al desarrollo de la gestión de supervisión. Ok, bueno, muy interesante tu pregunta. Evidentemente sí, se ve muy seguido y como tú lo estás indicando, el administrador, conforme a la ley 675, tiene unas funciones muy claras. Sí, la copropiedad, aparte de que, digamos, tiene esa función, digamos, como un ejemplo, de la siguiente forma, evidentemente, aquí ya otro tipo de relación y empezar a responder por ese tipo de relación que es de carácter laboral. Entiéndase que toda actividad se presume laboral cuando se presta un servicio. Entonces, si yo le digo, bueno, usted me tiene que administrar esta propiedad y tiene esa función adicional, puede ser que mi ejercicio de administración esté ceñido bajo un contrato de prestación de servicios, como lo indica la ley, pero si usted en esta función me está atribuyendo de otros pagos adicionales, se pueden ver como un salario y a través de un ejercicio probatorio ya entraría un juez a condenarse. Yo lo que sugiero es que evitemos estas malas prácticas. Si el administrador justamente es para que realice una gestión de administración, no hay o una función independiente ni accesoria, ceñirse a lo que indica la ley 675 en cuanto a esto. Y ya, si el señor tiene capacidades para otros temas, pues entonces realizar las respectivas contrataciones legales para que realice esa función. O simplemente, si usted ya necesita a esta persona para todas esas funciones, elabore un contrato laboral. No se arriesgue porque, como ya le habíamos indicado, un riesgo de eso puede significar a la copropiedad de sangre en temas económicos, una crisis. Entonces sí es muy importante. Y el consejo, pues evidentemente, lo que más vemos es que el consejo tiene esa facultad, como su palabra lo indica, de asesorar, de dar indicaciones, pero apoyando al administrador. Básicamente es como, si lo ponemos un ejemplo, es como el presidente y sus ministros. Los ministros le dicen más o menos qué debe hacer, pero el presidente es el que asume las responsabilidades y el que toma las decisiones. Entonces el consejo está para eso, para asesorar, para hacer un soporte, pero en últimas el administrador va a ser el responsable en las acciones que él tome y en las decisiones que se tomen, y él puede llegar a rehusarse, porque como es un ejercicio liberado, él puede llegar conforme a su experiencia, las reglas de la experiencia indican, rehusarse a cumplir mandatos por el consejo o manifestar que no está de acuerdo bajo un documento que no está de acuerdo con las decisiones del consejo, para que la asamblea tome otro tipo de decisión. Entiéndase que la asamblea es el órgano máximo, ¿no? Entonces aquí ya en dado caso de que el consejo desee realizar una actividad irregular, ya el administrador puede llegar hasta convocar una asamblea extraordinaria. Bueno, en ese orden, cuando nosotros tenemos este tipo de actividades, porque nos salimos de nuestro tema de UGPP para nuestro tema laboral, que es muy amplio, y nuestra propia horizontal, iniciando por ese tipo de contrataciones. Tú nos recomendabas, señores administradores, señores consejeros, apóyese en su administrador, en su contador y en su abogado. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta, es la contratación que nosotros hacemos con nuestro contador. En muchas copropiedades, cuando ocurren este tipo de inconvenientes, comienzan a establecer responsabilidades. ¿Y dónde estaba el contador? ¿Dónde estaba donde no hay revisor fiscal? ¿En dónde estaba el contador? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no recomendó? Entonces también tenemos que tener en claro
la relación contractual que suscribimos con cada uno de estos organismos, ¿no? Porque es que a mi contador no me pueden obligar a responder por el control interno, por la parte laboral, por la parte normativa, cuando en mi contrato a duras penas dice que tengo que revisar los registros contables y entregar unos estados financieros. No me están obligando, ni en ningún momento me comprometí como profesional a hacer un apoyo logístico administrativo de la parte administrativa de la copropiedad. Entonces también esto lo debemos tener en claro, que es muy importante, por eso la recomendación muy válida del doctor Camilo García en el momento de hacer nuestros contratos es que nuestras relaciones contractuales estén debidamente avaladas por un abogado que conozca estos términos, porque es que en derecho hay muchos tipos de abogados. Yo he visto abogados en propiedades horizontales cobrando cartera cuando su especialización es la parte de conciliación y parte procesal en partes de conciliación de familia y llegan a la propiedad horizontal a que esto es como muy fácil, entonces me meto a cobrar cartera y ni siquiera tengo idoneidad de cómo hacer una circularización diciéndole al copropietario, usted a partir de la fecha la empresa, la copropiedad XYZ me otorgó facultad amplia y suficiente para ejercer el cobro de cartera, sino hacen una circularización y dicen vamos a cobrar el 10% del recaudo y después como no quedó claro qué tipo de recaudo era, entonces cobran sobre el 10% del recaudo de todos los ingresos que tuvo en la cuenta bancaria de la copropiedad. Hasta eso tengo un caso muy reciente en ese tipo de relación. Entonces sí, la recomendación para nuestros administradores, para nuestros consejos de administración y para toda nuestra comunidad es que las economías en la administración le pueden salir costosas a ustedes como propietarios. Esas economías es mejor no hacerlas, es mejor contratar personal idóneo, calificado, con experticia en el área de administración para que ejerzan estas funciones. Entonces, así las cosas, doctor Camilo, cuando nosotros en la copropiedad tenemos este tipo de demandas, o sea, cuando se nos presentan estos inconvenientes con nuestros administradores, incluso con nuestros contadores, porque es que también tenemos casos donde llegan y le dicen a uno como contador o como revisor fiscal, es que a mí no me pareció que usted ejerció su tarea, entonces usted no hizo su gestión, entonces no le vamos a pagar sus honorarios y se los retienen sin ninguna justificación de por medio, sino porque a una persona le pareció o porque tuvo inconvenientes con el presidente del Consejo de Administración, que en muchas ocasiones se cree el dueño de toda la copropiedad y toma determinaciones. Vemos casos donde llaman y le dicen nos han dicho a nosotros como profesionales de la contaduría, vamos a hacer una auditoría. ¿Por qué? No es que el presidente del Consejo de Administración quiere la auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? No, pues hacer una auditoría para saber qué estuvo mal. O sea, ni siquiera hay un consenso el por qué debemos hacer la auditoría, pero quieren auditoría. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, es de recordarle y de resaltarle a las copropiedades que además de poder tener la posible demanda laboral por un contrato realidad, también están expuestos a una sanción de la UGPP por una indebida contratación, por un indebido mandato por parte de los consejeros de administración y que esa sanción es bastante onerosa. Tenemos que, leí por ahí en alguna parte, que estas sanciones generalmente comienzan con el 5% de los valores no pagados. ¿Es cierto o me equivoco, Camilo? Bueno, frente a todo lo que estás diciendo, me agrada porque todo tienes bastante certeza en cuanto a la contratación de los abogados. Sí es totalmente cierto. Tengan muy en cuenta que existe justamente una especialidad de propiedad horizontal y es porque no todos los abogados conocen de estos temas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que va a generar que no haya el respectivo cumplimiento de la función para la cual se contrata y evidentemente puede llegar a entorpecer hasta los procesos y hasta llegar hasta prescripciones de las acciones.
Entonces sí es muy importante resaltar ese tema. En cuanto al tema de las sanciones, bueno, las sanciones tienen una connotación, lo que tú dices es cierto, es del 5%, pero es que hay varios eventos. Como yo les indicaba anteriormente, esta es una entidad que se le atribuye una función y es que puede sancionar hasta 3 veces. ¿Y por qué puede sancionar 3 veces? Porque hablamos de 3 sanciones, porque aquí hablamos de varios eventos. Primero, cuando hay omisión de la información. Ese es el primer evento. Cuando hay omisión de la información es porque, evidentemente, yo no aporté absolutamente nada ni a la planilla y nunca pagué seguridad social, como lo veníamos hablando del administrador, que si se llegara a probar una relación laboral, existiría la omisión de la información por parte de la UGPP, y la UGPP dice, bueno, su merced nunca me suministró esa información de ese empleado, o sencillamente porque lo escondí y aunque sabía que era un trabajador, omití dar la información a la UGPP. Cuando hablamos de omisión de la información, el porcentaje va del 5% al 200%. Entonces, si hablamos que usted tenía que haber pagado 100 millones de pesos, la UGPP lo puede sancionar a usted hasta por 200 millones de pesos por no haber realizado ese pago. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí no se acaba todo. También existe la inexactitud. Y esto es muy frecuente en cuanto a que yo contrato a una persona, le pago un salario mínimo y tiene un bono de mera liberalidad, un bono de un pacto de exclusión salarial por 1 millón de pesos. Entonces, cuando la UGPP me va a auditar, dice, hombre, usted me estaba aportando por 1 millón de pesos, me tenía que aportar por 2. Entonces, tenemos un conflicto de 1 millón de pesos. Entonces, aquí hablamos de inexactitud en la información. Esa inexactitud, si yo le hago el requerimiento preventivo, no hay sanción. Simplemente, venga, haga su auditoría y si tiene que hacer el pago, me paga sobre los 2 millones y ya. Si llega a haber fiscalización, entonces yo, bueno, usted como nunca me dijo nada, yo le dije a usted que tenía que pagar, que hacer auditoría y pagarme por lo que no me pagó y nunca me lo hizo, entonces ahora yo voy a fiscalizar y ahora sí le voy a hacer un requerimiento formal y sí, y ya aquí usted ya no me paga sobre los 100 millones de pesos, sino me paga sobre 135 millones de pesos porque le va a imponer una sanción inmediata de 35 millones de pesos. Entonces ya no me tiene que digamos, si el conflicto es de 100 millones, ya no me tiene que aportar 100, sino 135 millones de una vez. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco le hago caso. Yo no le hago caso tampoco y usted me dijo que le pagara, aportará sobre estos 135 millones más. Al no cumplimiento de esa fiscalización, ya en el proceso de liquidación oficial lo hacen sobre el 60%. Y ahí sí, ya no resulta usted pagando 100 millones, sino 160 millones. ¿Por qué decimos que pueden pagar 3 veces? Porque bueno, aquí tenemos la primera sanción de 160 millones de pesos. Pero resulta y pasa de que como también omitió dar la información, también tenemos la otra sanción. Y ya, digamos que también tenemos la sanción de no suministro de la información, que es el plazo que tiene. Entonces ya, le decimos que nos aporte información o nos aporte un respectivo pago, y no lo hacen. Eso ya tiene una tabla muy específica que se encuentra en el artículo 314 de la ley 1819 del 2016, y va de 30 VT hasta 15.000 VTs. Y el plazo máximo son 12 meses. ¿Qué pasa? La VT en el año 2021 se encuentra en 36.304 pesos. Estamos hablando que la OGPP podría llegar a emitir una sanción por 544.620.000 pesos. ¿Cuáles de los errores más frecuentes que existen? A mí la UGPP me requiere
vea, apórteme tal información. Necesitamos ver las planillas de tal a tal periodo. Mucha gente, muchas veces se envía por correo electrónico a través de la plataforma de ellos y se piensa que se cumplió. En la experiencia sabemos que esa plataforma no es tan confiable y que muchas veces resulta que no se cargó bien un cero, no se vio bien el balance o no se vio bien la información y la OGPP empieza usted a tener en cuenta todo esto, esa tabla que le indicaba de la ley 1819 del artículo 314. Y entonces cuando usted se dé cuenta ya lleva más de 6 meses y en 6 meses estaría en 1200 VT. ¿Por qué? Porque la información no se vio bien y usted sí la envió, pero no se vio bien o el documento no fue claro, no se digitalizó bien. Entonces mi recomendación es que siempre se envíe por escrito, por correo certificado en donde le den usted un cotejo de todo lo que usted remitió. Esa es una recomendación. Pero aclaro, las sanciones se imponen conforme al tipo de falta y el tiempo de mora y la renuencia del administrador o el empleado. Doctor Camilo, la última pregunta y procedemos a hacer como las conclusiones de de toda esta charla que nos ha dejado a todos sin palabras sus grandes conocimientos en este tema y creo pues que se hace necesario seguir con este tema en otra ocasión, Claro ya que sí. con la coordinación a través de nuestra amiga Ofelia. Entonces, una pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos las copropiedades? Pueden tener las copropiedades, por ejemplo, con el contratista, se me viene a la cabeza, el señor que hace el mantenimiento de las piscinas, que se tienen que hacer unos ciclos a unas horas, no es un servicio que esté contratado, o sea, no que esté tipificado dentro de la norma, sino que a determinadas horas, por ejemplo, se le tienen que surtir químicos a la piscina. Y este personaje, este contratista, está como beneficiario de su compañera, su esposa, de su compañera permanente de su esposa, está como beneficiario. ¿Qué responsabilidad podemos tener las propiedades horizontales al saber que tenemos una planilla donde el beneficiario no es el que está prestando el servicio directamente? Sí se le puede estar llegando a pagar más de un salario mínimo, porque esos contratos generalmente están establecidos por por más de un salario mínimo y tiene incluidos insumos para hacer esta gestión. ¿Cómo sería nuestra responsabilidad ahí? ¿Debemos actuar como entes fiscalizadores, como revisores fiscales, como administradores en esta parte? Decirle al contratista, no, usted tiene la obligación de ser cotizante porque el ingreso se lo estoy generando a usted y mi responsabilidad en el evento en que a ese contratista le ocurra algo dentro de mi copropiedad, ¿cuál sería mi responsabilidad civil en ese tipo de contratos? ¿Cuál sería la responsabilidad civil de la copropiedad, del administrador y de todo el grupo administrativo, del mismo revisor fiscal cuando estas situaciones ocurren? Y pues esa inquietud grande, o sea, porque no solamente puede ocurrir con este tipo de contratistas que manejan químicos, puede ocurrir también con el jardinero, que de pronto una intoxicación por el manejo de los productos que utiliza, hablo del piscinero porque pues también maneja productos químicos que son bastante sensibles, que requieren un manejo con unas características, la señora que nos colabora con la parte del aseo, que utiliza esos insumos, que pueden en algún momento estar sometidos a un riesgo de intoxicación laboral y que de pronto los tenemos contratados directamente sin que cumplan la afiliación a la Seguridad Social Integral y que aún así sabiendo y conociendo que no están, sino que están como CISBEN o que están como beneficiarios de sus parejas, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros como propiedad horizontal? Bueno, Marta, la pregunta es muy interesante y justamente nos encontramos ahorita en un litigio porque en un condominio de Melgar, el
la persona que se encargaba de la piscina sufrió unas quemaduras de primer grado por el manejo de químicos. ¿Este tema a qué va? Primero, este tema va ligado totalmente al sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al riesgo químico. Es obligación de la copropiedad tener ese sistema actualizado y tener esa matriz de riesgos en donde se generen unas políticas de prevención justamente de ese tipo de accidentes y donde se sepa qué insumos y cómo se deben utilizar. Acuérdense que este sistema de gestión no es simplemente para informarlo y ya, también hay que supervisarlo. Hay que estar al tanto de que la persona esté cumpliendo. En dado caso de que no exista este cumplimiento, ya sea por negligencia del contratista o porque el contratante no lo está supervisando, el Ministerio del Trabajo, evidentemente, si llegara a hacer la investigación, puede llegar a imponer sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos, que con una sanción de estas yo creo que ya la copropiedad tiene una crisis económica bastante fuerte. Pero más allá no se acaba el tema ahí, porque aquí también existen acciones penales, porque si la persona a la cual está manejando estos elementos no fue capacitada, no tuvo la supervisión adecuada y evidentemente no se comprueba que existió un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que estuviera previniendo ese tipo de accidentes, aquí nos vemos puede llegar a ser unas lesiones personales o puede llegar a ser hasta un homicidio culposo. Porque si la persona llega a fallecer por una intoxicación o por algún tema así, porque yo no fui diligente, me voy a enfrentar frente a un proceso penal. Y más allá también frente a unas acciones civiles, porque yo debo reparar el daño que cometí en dado caso, por ejemplo, que esta persona pierda la movilidad de las manos. Y peor, si llega a perder la movilidad de las manos y no se encuentra afiliado, porque esto es algo que pasa muy frecuente. Contratan a Pepito Pérez y Pepito Pérez dice, no me afilien porque es que yo soy beneficiario y si usted me afilia yo dejo de ser beneficiario y evidentemente usted me va a causar un perjuicio. O yo tengo Sisbén, si usted me afilia me quitan el Sisbén. O si yo me afilio me quita o pierdo ese beneficio. Entonces, mucho contratante dice, no, pues como nos está aportando, como él tiene su salud, pues yo para qué lo voy a pagar. Y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no es simplemente tener el pago de salud, sino estar cumpliendo lo que indica la normatividad. Y es que si usted es contratista, cuando usted me pase su cuenta de cobro, si supera el salario mínimo, sí o sí me tienen que aportar su respectivo aporte. Y sí, el sistema de gestión indica de que si el contrato de prestación de servicios, la actividad es de riesgos altos, 4 o 5, el administrador o la copropiedad debe pagar su ARL, justamente para prevenir estos riesgos. Entonces la responsabilidad es penal, civil, y pues evidentemente de tracto pecuniario bastante alto para la propiedad, para la copropiedad en dado caso de no cumplimiento. Creo que hay dos preguntas, hay dos personas que ya levantaron la mano. Yo tengo una pregunta, Camilo, y es que me ha pasado ya 2 veces con unos administradores que son retirados de las fuerzas militares y ellos Sí. no pueden cotizar al sistema, digámoslo, normal, sino al sistema de ellos. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo contrato un administrador? Porque puntualmente fue administración. ¿Cómo puedo contratar y cómo puedo asegurarlo en ese tema? Porque a mí y ni siquiera el ministerio la tiene clara, porque yo hice la consulta y ellos dicen que no hay que cotizar salud y pues ya lo tienen cubierto. Entonces, ese pedacito es el que yo digo, ¿cómo cubro ese requerimiento del administrador cuando son contratados laboralmente? ¿Cómo cubro esa necesidad? O como cuando soy de prestación de servicios, ¿cómo presento esa cobertura? Porque ese es el dilema que yo he tenido con 2 administradoras cuando ejerzo como revisor fiscal, ese tema, y yo decía, bueno, si hay un vacío jurídico, ¿yo cómo puedo exigirle a la copropiedad que cumpla ese requerimiento? Entonces, ahí cómo hacemos, puntualmente en los que son retirados o pensionados de las fuerzas militares. Gracias, Camilo. Bueno, este tema sí ha traído bastantes problemas.
Y en realidad sí ha surgido un problema de cómo se debe realizar esa cotización, porque lo que tú dices es cierto. Y por lo general, por ejemplo, en los conjuntos hacia la 100, 106 hay mucho persona que fue de la Fuerza Aérea y se pensiona y lo que hace es postularse a administradores de esos conjuntos, y hay muchos. Y la pregunta ha sido muy frecuente frente al pago de la seguridad social de estas personas. Pues lo que ha indicado o lo que nosotros hemos podido hacer es a través de un derecho de petición requerir a la planilla para que ellos nos permitan, nos habiliten el pago digamos, de los aportes. ¿Por qué? Porque es que el tema aquí, ¿cuál está? El tema está en que se conozca la omisión y no se haga nada. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es blindar de que nosotros deseamos realizar el pago, ya que sea ellos los que nos manifiestan si lo hacemos a través de, si nos habilita una vez nos habilita una planilla como independientes especial, que pues ya el contador lo que hizo fue hacerlo por ese medio, pero ellos ya son los encargados de solucionar ese vacío jurídico, por lo que dices es cierto. Digamos que sí existe, pero el tema está en que normativamente yo no te puedo decir a ti, no, es que se puede utilizar tal figura. Ya está en la administradora de los pagos, que ellos administren cómo se va a realizar esas cotizaciones. Lo que tú cumples es con la función de pasar el requerimiento especial del derecho de petición y que ellos sean los que te resuelvan el asunto de una u otra forma, porque pues ahí sí uno queda como manicruzado un poquito, ya que si no pago, pues incumplo. Y ustedes no me dan el acceso para pagar. Entonces, digamos, la carga ahí no está en la administración, ahí está, es en el aplicativo para que se genere una planilla especial para el pago. Marlene, ¿tú ibas a hablar? A preguntar, perdón. Marlene. Es un tema muy similar y es el tema de los pensionados. Entonces, en propiedad horizontal nosotros vemos personas mayores de más de 70 años y que sus honorarios no alcanzan a cubrir el salario mínimo, pero se enfrenta uno con miembros del consejo que son súper tercos y que no, y que tienen que pagar y que entonces simplemente no se podría contratar con ellos. Entonces es algo muy similar a lo que decía Ofelia, es el tema de los pensionados, cómo los abordamos. Y pues contadores también hay de ese tipo, ¿no? Obviamente. Pero cuando el salario es menos del mínimo, no se debe hacer cotización. Los honorarios. Exacto. Si los honorarios son inferiores al salario mínimo, no, por ley está indicado de que no hay obligación de hacer aporte. Sí, pero eso lo piden. O sea, voy al desconocimiento de la gente. ¿Pero qué necesitas? Que lo siguen pidiendo. Pues, Ya, ahí hay incluso esta retención. Le expresa la ley, le expresas cuál es si quieres te doy el número de la ley para que por favor, porque es que esto se presenta en muchos sitios. Incluso hay esta retención de pago de honorarios por ese requisito. Entonces... Sí, no, pero esto es simplemente expresarle al administrador que existe pues un pronunciamiento jurídico sobre el tema y pues ya no, ellos no pueden pedir por encima de la ley. Entonces ya te digo exactamente cuál es la ley para que... Es que tuvieras en propiedad horizontal, muchas veces la gente dice, es que la asamblea es el máximo órgano social y nosotros aquí somos los que decidimos y nosotros somos los que decimos. Eso pasa, ¿cierto, niñas? Sí. Sí, eso es muy frecuente. Es muy frecuente, pero como yo les digo, no pueden obligar a imposibles. Igual que en el caso del aporte a los pensionados de las fuerzas militares. Nosotros lo que hacemos es trasladar la responsabilidad. Ya si nos llegan a auditar algún tema, tenemos el soporte de que nosotros estamos haciendo el requerimiento. Y ya esos temas, no, digamos que, como yo les digo, muchas veces el administrador no tiene que resolver todos los problemas, lo que tiene es que ser diligente y tener todas las pruebas de que está buscando las soluciones o que se agotaron los recursos existentes. Ya si lo que solicitan, primero, ¿cómo puede pasar que haya vacíos normativos? O segundo, que lo que pasa o que ya piden, es decir, y eso pasa en muchos temas, nomás por ejemplo, pues nosotros tuvimos una controversia con una copropiedad en el pago de los intereses moratorios,
porque la norma indica que es una vez y media. Una y Y lo media que vez. hacía una y media vez, y lo que hacía la copropiedad o lo que ordenaba el consejo es que se pagara se multiplicara por el 1.5, que es distinto. Y pues obviamente iba a dar mucho menos. Entonces, digamos que, pero son temas que a los cuales se aferra y el administrador y todo el mundo y que no, que es así, pero pues no es lo que indica la ley, son interpretaciones que se dan erróneas y ahí es cuando se debe aclarar y solicitar un concepto jurídico para que los administradores o el consejo tenga como claro cuál es el pronunciamiento legal, ¿no? Ya ahí debe salirse, espérate, ya estoy abriendo el documento para darte claramente cuál es el artículo y todo el tema, pues para cuando te lo soliciten tú lo aportas. Bueno, entonces mientras Camilo ubica ahí el documento, entonces vayamos haciendo como nuestras conclusiones, no sin antes darle un saludo muy especial a Jacqueline Rey, que nos está escuchando a través de Onda Ambiental Estéreo. A Ricardo Nieto, a Camilo, a Nelson, a Pablo Emilio, a Jorge Enrique, que nos colaboran con esta transmisión. Muchísimas gracias a Camilo por compartirnos sus conocimientos en este tema, que no ha sido muy explorado dentro de la propiedad horizontal. Entonces, dentro de nuestras conclusiones, una de las más importantes que tenemos y que debemos como administradores y como revisores fiscales del sector de la propiedad horizontal es recomendar en nuestros presupuestos, en los presupuestos de la propiedad horizontal, es tener un asesor legal para todos estos temas de contratación que nos ayuden a revisar los contratos que suscribe la propiedad horizontal, los contratos que se puedan efectuar con personas naturales, evitar contratar personas naturales para actividades que tengan mucho riesgo y si se contratan, pues efectuar las respectivas, la suscripción de pólizas de correspondiente con la ley y las recomendaciones que nos puedan efectuar nuestro asesor legal y nuestro asesor de seguros, obviamente. Asimismo, enfatizar que la propiedad horizontal sí tiene responsabilidad en cuanto al sistema general de seguridad social y debe tener establecido dentro de su sistema de gestión de salud y seguridad en puestos de trabajo la parte normatizada en la que le exige a los contratistas el pago de su seguridad social y tener dentro de este sistema el seguimiento de los contratos que debe realizar para que estos contratistas le cumplan a sus empleados, a sus trabajadores, el pago de la seguridad social. No somos como contratistas, la propiedad horizontal no es un organismo de fiscalización, pero podríamos eximir de una responsabilidad la propiedad horizontal como administradores o como revisores fiscales nuestras recomendaciones del cruce de correspondencia con nuestras contratistas, la parte de gestión documental, que es bien importante y que de pronto hemos olvidado, mantenerla actualizada cuando exijamos el pago de la seguridad social de las personas que prestan el servicio directamente en nuestras copropiedades, ya sea como aseadoras, vigilantes, conserjes, operarios de mantenimientos, jardineros, piscineros, etcétera, etcétera. No sé, compañeras Ofelia, Marlene, si se me quedó algo en el tintero para la conclusión, ¿me colaboran, por favor? No, yo creo que esto es un resumen completo, pero yo sé que van a empezar a salir preguntas, sobre todo cuando se suba a YouTube, porque realmente, como lo dijo Martica, esto es un tema que no se había tocado en propiedad horizontal y que la gente muchas veces no dimensiona y no mide. Entonces, yo creo que va a ser un espacio que se va a empezar a divulgar y ahí estaremos para más preguntas, ¿cierto, Camilo? Sí, señora. Bueno, respecto al decreto es el 780 del 2016. El artículo es el 221123. Ese es Ok, lo busco en el pero sí, decreto. es un poco extenso, pero sí existe la normatividad clara sobre el tema. Entonces repetimos, Camilo, decreto 180 del año 2016, Sí, artículo
2.1.1.1.2.3. Uy, se me perdió la numeración del artículo. 2.1. Sí. Ese 2.2. 2.2. 1. 1.1. Sí. 2.3. Listo. Muchísimas gracias, Camilo, por este acompañamiento. Sabemos que no va a ser es nuestra primera vez contigo en este tema de UGPP, pero no va a ser la última invitación que vas a tener a este programa de más que contabilidad en propiedad horizontal. Cordialmente invitados. Esperamos poder seguir contando con Camilo en estas charlas. Doctor Camilo, muchísimas gracias por toda su experticia y compartir ese conocimiento en estos espacios que hacemos con mucho cariño para la propiedad horizontal. Bueno, muchas gracias a todos y pues muy contento de compartir con ustedes, grandes profesionales, y pues estamos atentos a esperar la próxima invitación. Hay muchos temas frente a esto que se pueden abordar, entonces muchas gracias a todos por su invitación. No, pues el agradecimiento también es por parte mía y yo creo que por parte de todo el equipo. Muchísimas gracias, Camilo, por habernos apoyado en este tema. Yo creo que nos ilustraste y nos diste mucho conocimiento que, como decía Marlene, no era muy conocido en la propiedad horizontal. Realmente el tema de las sanciones por parte de la UPPB son como muy blindadas en ese aspecto, pero sí hay que darlos a conocer para no incurrir en errores que pues se cometen, digámosle, en el día a día, y no solamente en las propiedades horizontales, sino en muchos tipos de empresas. Te agradezco muchísimo el apoyo y la colaboración, y yo creo que en un próximo programa nos vamos a ver. Claro que sí, Ofelia. Muchas gracias a ti, a todos. Espero que tengan un muy buen día. Don Ricardo.